Hoy acabamos con una charla sobre la comunidad de Albarracín, la construcción histórica de la comunidad de Albarracín, que nos impartirá José Luis Castán. José Luis Castán es turoense, dentro de su extensa formación académica, hoy está aquí como historiador, es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, es miembro fundador del CECAD, Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, y actualmente es profesor en la Universidad de Zaragoza. Sin más, os dejo con José Luis y que nos hable de Albarracín. Pues, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que les quería decir es lo contento que estoy de estar en Pozondón, porque cuando yo era jovencito y tenía 18 años, pues fíjense, yo ya quería escribir un libro sobre Pozondón y los demás pueblos de la sierra, ¿no? Y entonces empecé a mirar documentos y papel y a visitar estos pueblos. Con lo cual, mi recuerdo de Pozondón es el recuerdo de un jovencito, ¿no? Volver, he vuelto varias veces, y hoy a hablar de lo que durante más de 30 años he podido hacer, investigar y conocer, pues, y compartirlo con los vecinos de Pozondón, pues a mí y a cualquier historiador nos llena de muchísima satisfacción. Y además porque les voy a hablar de una cosa que la comunidad de Albarracín es algo especial que se mantiene, que no voy a hablar de algo histórico que pasó hace mucho tiempo, les voy a contar de algo que está vivo y que podemos conservarlo, que debemos conservar. Y esto lo hacemos a través de nuestro centro de estudios, que tiene ese nombre de la comunidad de Albarracín, que, bueno, comunidad es una palabra muy bonita que significa unión, ¿no? Y pues, fraternidad de personas y de consejos. Y para eso les voy a contar primero una pequeña historia mía. A ver si consigo que esto pase. Esto. En este libro, en el que contamos la historia de la comunidad, quisimos poner un arca de oficios de la comunidad con 3 llaves. Ahora les explicaré esto para qué sirve. Es decir, la política en la Edad Media no tenía nada que ver con los partidos políticos y con las elecciones que hacemos ahora, pero sí que se elegían de alguna forma los que iban a mandar en este pueblo y en la comunidad de Albarracín. Y para eso decidieron hacerlo por el sistema del sorteo. Es decir, el nombre de los vecinos, solamente el de los varones, ¿no? Los metían en unas palabras que en aragonés se llaman redolino, o sea, unas bolas. Y en medio de la bola cogían y le ponían el papelito. Y el papelito, con el nombre de todos, lo guardaban en un arca. Lo guardaban en el arca porque, claro, también había fraude electoral. Y el fraude electoral consistía en coger, ¿no?, y sacar a uno de la bola para que no saliera escogido. Entonces, ese arca siempre estaba custodiada por 3 autoridades. Una tenía que ser el juez y el alcalde. Otra tenía que ver con la propia comunidad. Y la última tenía que ver con la iglesia. Es decir, lo que les voy a hablar esta mañana es de esa relación entre los poderes locales, los más que están por encima de la comunidad, y de la iglesia. Y cada uno tenía su llave. Y si no tenían la llave, pues no podían abrir el arca para colocar y poner a los vecinos. Es decir, que tendrían que haber sobornado a los 3 para poder alterar quién iba a mandar. Y lo hacían todos los años. Aquí en Pozondón también, ¿no? Todos los sitios tenían este tipo de arcas más grandes, más pequeñas. El día que tenían que renovarlo, porque eran anuales, abrían las 3 llaves y buscaban, dicen las ordenaciones de la comunidad, a un niño que no tenga más, o una niña, de 8 años. Porque pensaban que ya a partir de los 8 años la inocencia se perdía. Pero hasta los años más o menos aguantaban. Porque tenía que meter la mano y sin mirar, ¿no?, escoger. Y escogían al que tenía que mandar en los distintos cargos de la comunidad, que podían ser jueces, alcaldes, vigilantes de términos. Bueno, por esto les voy a contar otra cosa, y aprovechando que tengo a buenos representantes de la carrera aquí y magistrados judiciales.
que en la Edad Media mandar y ser juez no estaba separado. Es decir, el alcalde de aquí, de Pozondón, tenía capacidad para meter en la cárcel y castigar y condenar a sus vecinos, ¿no? Para ciertas causas. Lo mismo que el procurador de la comunidad tenía esa capacidad sobre todos los pueblos. Y el representante del rey y el rey, ¿no?, hacía leyes, pero también, ¿no?, impartía justicia. Es decir, que lo de la separación de poderes vino muchísimo después. Bueno, voy a ver si les paso la siguiente, ¿no? Bien. Les voy a contar un poco por qué creo que la comunidad de Albarracín es importante y que tiene así de significado. Es por la situación donde está. Fíjense, la comunidad de Albarracín, ¿no?, está en un lugar de montañas completamente, pues, bueno, tiene sus comunicaciones, pero muy alejada de los centros de comunicación. Y eso permitió, desde mucho antes de la Edad Media, que aquí hubiera un sistema lo más independiente posible, que ha tenido distintos nombres y que ahora lo conocemos como Comunidad de Albarracín, pero que tuvo otras situaciones, pues, muy distintas, de las que sabemos poco. Sí, sabemos mucho de la Comunidad de Albarracín y poco de la anterior, pero les voy a hablar de hace más de 2000 años, porque hace 2000 años tenemos un mapa que hizo este historiador romano de origen griego, que era Estrabón. Fíjense, aquí estaban los celtíberos, pero fíjense que en la parte de Albarracín, de esta sierra, se habla de una tribu distinta, que eran los lobetanos, que no fueron conquistadores, estaban en guerra con los celtíberos, con los celtanos, con los adestanos, y los lobetanos, para contarles algo de lo que hicieron los de esta sierra, cuentan algunas de las crónicas, participaron en la conquista de Sagunto junto con Aníbal en contra de los romanos. Es decir, que ya desde las primeras fuentes había algo distinto e independiente. De hecho, no tenemos claro que la ciudad de Lobetum, ¿no?, fuera Albarracín, podía ser otro sitio que no hemos encontrado, porque las cosas de hace 2000 años pues, están un poco en el reino de los misterios y de las leyendas. Claro, ¿qué pasa ya en la Edad Media? En la Edad Media, ¿no?, este es un mapa más o menos del año 1000, aproximadamente 1000 y pico, ¿no?, cuando se disuelve el imperio musulmán de Abderramán III, ¿no?, pues Albarracín, ¿no?, tiene un término, fíjense, que ocupaba Teruel, que ocupaba por aquí hasta Singra, ¿no?, y gran parte, pues casi bajando hacia Segovia. Eso tendrá su repercusión después, ¿no? De hecho, ahora la comunidad de Albarracín es mucho más pequeñita, se mira esto solamente, pero fíjense que en la Edad Media, ¿no?, el término, ¿no?, que agrupaba los pueblos y las edades de aquí era muchísimo más grande. Y esto era así porque esto era una zona de fácil defensa y las zonas de agricultura donde se podía cultivar y donde se podían sacar alimentos estaban más en las vegas de los ríos. Pero bueno, esto es una sociedad muy guerrera. Fíjense, el primer dato que tenemos de los vecinos de aquí de la comunidad en las fuentes árabes es algo macabro. Es una campaña de Abderramán III donde Albarracín, todavía no independiente, participa, ¿no?, en un saqueo sobre las zonas de la zona de Castilla, ¿no?, que trajo como botín 5000 cabezas de cristianos y las llevaron, un poco ya oliendo mal, a Córdoba. Y allí participa, ¿no?, el famoso Ben Racín, ¿no?, el primero de esta dinastía, ¿no?, que luego quedaría la taifa de los Ben Racín. Claro, cuando se disuelve el imperio musulmán con el califato, con Abderramán III, pues aparecen en toda España distintas reinos y mucho más importante, ¿no?, que otros, ¿no?, pues aquí en Albarracín teníamos Zaragoza, Albarracín, y luego ya Valencia. Y ahora les voy a tratar de explicar, no, aunque ya lo saben muy bien,
cómo nosotros, ¿no? en Albarracín, ¿no? hemos tenido una relación. Fíjense, estas son las montañas, Albarracín, la de Jabalambre, ¿no? la zona de Údar, y fíjense la conexión por los ríos con la zona de Levante. Es decir, aunque Albarracín actualmente y desde la Edad Media forma parte del Reino de Aragón, nuestra conexión natural, económica, geográfica es entre estas montañas y el litoral. De hecho, cuando Albarracín pasa a manos cristianas, está en manos, ¿no? de el rey llamado Lobo de Murcia, que controlaba Palencia y Murcia, y entonces controlaba toda esta parte. Es decir, que a nivel económico, geoestratégico, siempre Albarracín, ¿no? y gran parte de Teruel ha tenido una conexión lógica con Galicia. Y eso se explica también, fíjense, estas son las rutas de la transhumancia. ¿Hacia dónde han ido los ganaderos transhumantes de la Sierra de Albarracín? Hacia Valencia, hacia el sur, hacia Alicante, ¿no? y hacia Jaén, ¿no? Ahora van muy poquitos, pero esto que lo estudié yo hace más de 30 años da una explicación de esa conexión que siempre han tenido con la gente. Aquí también se ve muy bien. En las distintas rutas transhumantes ya desde el siglo XIII y el siglo XIV. Bueno, y ahora avanzo un poquito más hacia la creación de Albarracín. Esta comunidad que ocupa todos estos pueblos, ¿no? Gea no participa, fíjense que están aquí muy cerca, está, ¿no? rodeada o estaba rodeada de otras comunidades de aldeas similares. La de Albarracín, la de Teruel, y aquí estaba la de Daroca, y más arriba la de Cantarito. Es decir, que el sistema que existía en Aragón, en su parte sur, fue una ciudad, en este caso Albarracín, en la comunidad de Teruel, en Teruel, en otra de Daroca, y un montón de aldeas que tuvieron desde su origen una relación con la ciudad. Ahora les voy a explicar qué relación. La relación era que Albarracín era el dueño de todo el territorio y que por lo tanto las aldeas tenían que pagar impuestos, depender jurídicamente de la ciudad. Y durante más de 500 años lo que se ha producido es que las aldeas se han juntado para defender sus privilegios en contra de la ciudad de Albarracín. Por eso ahora hablamos de comunidad de Albarracín como una entidad en la que forma parte de Albarracín, pero desde la Edad Media existían aquí dos entidades, la ciudad de Albarracín por un lado y la comunidad por otro lado. De hecho, ya saben que la comunidad pues, actualmente no tiene la sede en Albarracín, sino en Castilla. Y fíjense, este es el mapa territorial. ¿Por qué? ¿Por qué el término de Albarracín y su comunidad va rodeando los distintos pueblos? Pues esto se debe a que en origen los pueblos no tenían término propio. Y luego, a cambio de muchas reivindicaciones, pleitos, pues fueron teniendo términos municipales. Pero siempre todo este término era común a todos los pueblos, en principio a todos los pueblos y también a la Albarracín. Claro, si esto hubiera sido de todos los pueblos, Albarracín no hubiera tenido término municipal. Entonces se llegó a un acuerdo ya muy tarde, en el siglo XX, por el cual, ¿no? la comunidad de Albarracín incluía Albarracín y Albarracín también iba a participar de los beneficios de todos estos valles y pinares que actualmente conservan la comunidad. Todo esto, fíjense, tenía que haber desaparecido hace 200 años, porque no existe la comunidad de Teruel ni la de Daroca, y aquí se mantiene y se mantuvo actualidad. Ahora con otras finalidades, pero el origen es ese. La tensión entre unos pueblos, ¿no? y la ciudad de Albarracín, que tuvieron que... Y luego, para fortalecer toda esta sensación de comunidad, ¿no? fíjense, ya en el siglo XIII, los primeros señores de Albarracín, que fue los Azágara,
pues crean un obispado. Este es el mapa del obispado de Valencia. Pues ya le digo que desde la Edad Media lo religioso y lo político anda completamente mezclado. Si Albarracín tenía un obispo, pues el poder de los señores de Albarracín sobre todo su término, pues hubiera sido mucho mayor, porque el obispo también tiene jurisdicción y capacidad para cobrar impuestos, que es de lo que se trataba, entonces el diezmo y las primicias de muchos pueblos de su obispado. Les voy a contar con más detalle cómo se crea el obispado de Albarracín, pero tiene que ver con una confusión. Lo que dijeron los señores de Albarracín es que este obispado era la antigua Segóbriga. Entonces, la antigua Segóbriga, ¿no?, pensaban que estaba aquí, ¿no?, que tenía sus extensiones hasta el actual Segorbe, que está aquí, y por lo tanto todo esto tendría que pertenecer al mismo señor Julián. Luego se averiguó que la antigua Segóbriga estaba más en Cuenca, pero bueno, en ese momento no lo sabían y aprovecharon para crear aquí un obispo. Bueno, esto creo que claro, ¿por qué tanto interés en Albarracín? ¿Por qué tanto interés en toda la comunidad? Porque los pastos, la lana, esto se lo han hablado, ¿no? O sea, esto fue hasta el siglo XIX riquísimo, ¿no?, en producciones que no se podían dar en parte. Por tanto, el que conquistara esto y consiguiera explotar iba a tener una riqueza inmensa. Como han hablado, claro, tenía a cambio de eso contraprestaciones que todo el mundo sabe, es el frío, ¿no?, las saladas que ahora no son así, pero seguro que muchos de ustedes las recuerdan, ¿no? Y lo más importante, es decir, ahora ya no hay ovejas, pero toda esta comunidad tenía más de 80.000 ovejas que bajaban a trashumar todos los años. Y estas ovejas daban lana, y la lana era la principal riqueza que hizo, entre otras cosas, por ejemplo, la iglesia de Santa Catalina, las ermitas y claro, como esto se tenía que regular, la comunidad de Albarracín, ¿no?, se mantiene y tiene entre sus funciones, ¿no?, regular los pleitos entre los ganaderos, los propietarios. Bueno, esta es la primera imagen que yo les quería contar. La segunda, ¿no?, y quería contar una imagen de aquí de Pozondón, del castillo de los Ares, es cómo se hace el poblamiento. Es decir, ¿quién vive aquí? Pues claro, como esto es una zona de frontera, los primeros pobladores eran de carácter absolutamente militar. Y lo que hicieron fue suplantar a la población musulmana, que muchas de ellas se quedaron, y sobre ella colocar lugares fortificados. Porque además esto está en la frontera con Castilla. Y el rey de Aragón y el rey de Castilla siempre tuvieron enfrentamientos grandísimos. E incluso no quedaba claro si Albarracín tenía que pertenecer, y la comunidad, a Aragón o a Castilla, porque el primer señor, fíjense, los Azagra, ¿no?, que Pedro Ruiz de Azagra, pues era navarro, no tenía una fidelidad clara al rey de Aragón. Cuando acaba la casa de los Azagra, pasa a la casa de los Lara, y la casa de los Lara es una familia de origen también castellano. Y finalmente, quien se lleva, digamos, en esta disputa el gato al agua es el rey de Aragón, que en el siglo XIII, a finales, en 1284, conquista toda la zona. Pero claro, la conquista y la tiene que fortalecer, ¿no? De hecho, este castillo, el castillo de los Ares, está hecho para protegerse no tanto de los musulmanes, sino de los castellanos que lo pudieran invadir, ¿no?, o incluso de los propios de la comunidad local que los tenían. Si todo hubiera sido unidad, con tener el castillo de Peracense, pues ya hubiera sido suficiente, ¿no? Pero no solamente había que fortificar los castillos, fíjense las iglesias, ¿no?, muros de defensa, ¿no?, la de Pozondón, ¿no?, esta estructura es una estructura claramente defensiva. El objetivo era que si había un ataque, todo el mundo se pudiera refugiar y un pequeño destacamento para que todo esto pudiera proteger el camino que va tanto hacia Monterde y Albarracín como los que van hacia el pueblo.
en esta imagen antigua de Poseidón lo puede ver claramente, ¿no? El punto fortificado más importante, el que más destaca, en la iglesia. Y en la Edad Media, ¿no? Pues habría una estructura defensiva mucho más completa de lo que aquí. Otros ejemplos, ¿no? ¿Por qué hacer una ermita aquí? Porque es un punto de vigilancia estratégica sobre el territorio. Es decir, todos los edificios tienen una finalidad pues, social, de habitación, pero también una finalidad militar. Porque para ser parte de los vecinos de Albarracín y de los pueblos de la comunidad que no pagaban impuestos, ¿no? Pues a cambio de no pagar impuestos, tenían que usar armas, caballos, es decir, defender. Ahí se crea una especie de élite que tenía tierras, que tenía ganados y que tenía casas que tenían que proteger. Y a cambio de eso, pues podían escoger, bueno, pagaban menos impuestos, ¿no? Y encima tenían privilegios. Fíjense esta imagen aquí del ayuntamiento de Portugal. Pues es lo mismo. Este ayuntamiento tiene una estructura de zona de defensa y de zona guardia, y también para dejar claro, ¿no? La importancia, ¿no? Que tenía, ¿no? La comunidad, que es la que construye este edificio, ¿no? Sobre todos los habitantes. Y luego una idea que igual no lo saben. En la Edad Media no era tan importante cuántas personas vivían en un pueblo, sino lo importante en las ordenaciones y las leyes de la comunidad era cuántas casas abiertas existían con familias. Porque lo que hacían para pagar los impuestos y para regularlos era determinar los bienes que tenía una familia. Esto sería como una declaración de la renta, digamos, en régimen de gananciales, todos con impuestos. Y en función de eso establecían el importe de la pecha que tenían que pagar. La pecha sería pues, el principal impuesto que había. Imagínense, dos impuestos. La pecha que se pagaba al gobierno y al rey, a través de la comunidad, y los diezmos y primicias a la iglesia. ¿Y quién tenía que regular quién tenía más dinero, menos? Pues los oficiales de la comunidad. Claro, cuanta más personas trabajaran en una casa, ¿no? Pues eso te daba más estatus dentro de tu población. Por lo tanto, ¿qué es lo que quería la gente? Tener muchos hijos. Y además de tener muchos hijos, tener, si podías, pues tener criados, tener pastores, tener jornaleros, ¿no? E incluso muchos jornaleros, personas que no tenían muchas posibles, estaban viviendo para las casas más importantes. Y eso explica que muchas de las casas de todos estos pueblos sean casas impresionantes. Tanto en el pueblo como en las casas. Claro, estas familias tenían que tener lugares de reunión, lugares para poder discutir. Y para eso, ¿no? vendrá muy bien lo que sería luego la estructura de las iglesias, que es como quiero acabar mi charla. Pero fíjense, ¿no? Que estas ermitas, ¿no? son ermitas que tienen dos finalidades. Una, rendir culto al santo, o al patrón, o a los ángeles que tienen aquí, o a San Roque, pero otra es reunir a la gente. Ese concepto de comunidad. Y comunidad para discutir muchas cosas, entre otras cosas, el cómo defenderse de los que tenemos al lado. Aunque estas fotos, tienen pues, casi 80 años, yo creo que dan una buena imagen de lo que debía ser, ¿no? Pozondón y sus pueblos en la época moderna. Sobre todo con esa estructura de familias muy estrechas. Bien. Tercera idea que les quiero contar en cuanto a la articulación de esa comunidad de Albarracín. ¿Qué tipo de personas vivieron? Pues bien, hubo un hecho aquí en la comunidad de Albarracín que transformó muchísimo la situación. Y es que la mayor parte de las personas que habían venido de la conquista eran, pues, ¿no? de cierta posición social, o aspiraban. Y había una mayoría,
¿no? Sobre todo en algunos pueblos de población musulmana. Pues bien, en el siglo XVII, en 1609, el rey de España ordena expulsar de España a todos los que eran descendientes de musulmanes, los moriscos y los blancos. Es decir, llegaron a la convicción de que eran un peligro para la sociedad y los expulsaron. Y tuvieron que repoblar los pueblos con personas venidas de otras partes de España, ¿no? Para sustituir a esta mano de obra que se había marchado. Esta fue, posiblemente, de las que están recientes, la expulsión de una comunidad religiosa más importante que se produjo en España. Esto es un cuadro donde, bien, aquí las galeras del rey de España expulsando a los musulmanes, ¿no? Hacia Marruecos, como escogiéramos y mandamos a toda esta gente, ¿no? hacia Argentina. Pues esto ya pasó, y esto afectó a la comunidad de Argentina, ¿no? Y la regulación de lo que pasó pues, se hizo a través de ordenaciones y fueros como este. Porque claro, el fuero de Teruel y Albarracín lo que privilegia es que las personas que tuvieran más poder, que tuvieran armas, que tuvieran caballo para la guerra, pues fueran las que mandaran en los pueblos. Esta es una de las elecciones más bonitas que se conservan de los fueros de Albarracín. Otra cosa curiosa de los fueros que regularon durante la Edad Media Albarracín, ¿no? Fíjense, como lo más importante era la ganadería, había que proteger a las ovejas de los lobos. Pues mira, aquí tienen documentos de lo que se llaman lances de lobos. Es decir, la gente mataba lobos para que esos lobos no pudieran atacar a las ovejas. Bueno, como les he dicho antes, la riqueza fundamental era no tanto los corderos, sino la lana, porque la lana de toda esta comarca se exportaba hacia Francia y se exportaba hacia Italia. Es decir, gran parte de la lana de Levante, ¿no? Ha contribuido a que ciudades que, por cierto, también estuvieron durante mucho tiempo bajo el dominio español, como Milán, ¿no? Una parte de la Lombardía, ¿no? Que ahora tienen una industria textil, de todo tipo extraordinaria, pues se alimentaran del comercio de lana. Y esto, fíjense, fue así hasta hace aproximadamente 200 años. Hace 200 años, la población de estos pueblos creció tanto, para que se hagan una idea, ¿no? En la Edad Media, entre todos los pueblos, ¿no? Yo miraba los censos de Pocendón, había aquí en el siglo XV 40 casas. Habría que multiplicar esas casas por el número de vecinos que hubo. Pero eso se multiplica por 3 y por 4 ya en el siglo XIX. Y eso significa que muchas zonas que estaban dedicadas a los pastos y a las ovejas las tuvieron que dedicar a cereal, para que la gente no se muriera de hambre. Como consecuencia de esa tensión, pues el paisaje cambió completamente. Es decir, este territorio nunca ha podido sostener a mucha gente, porque lo que podía sostener era a miles y miles de abejas. Entonces, para que vean en qué se basaba, ¿no? La estructura, porque la comunidad de Albarracín lo que hacía era regular pastos, fuentes. Voy a ponerles algunos ejemplos de lo que fue la vida hasta hace muy poco tiempo, ¿no? La primera, ya les he explicado, el pastoreo. Cabras, ovejas, vacas muy poquitas, pero sobre todo ovejas, ¿no? Para todo esto, ¿qué necesitan? Grandes praderas, ¿no? Y sal, ¿no? Estos son paneles que están en el Museo de la Transhumancia de Guadalajara. Los animales que necesitan beber, los balsas, bueno, hay algunas. Toda la estructura de balsas estaba vigilada y regulada por los oficiales de la comunidad de Albarracín. Los corrales, que son particulares, pero hay que mantenerlos en buen estado. Y cada corral tiene su zona de influencia. Y los corrales tienen
que tener condiciones higiénicas adecuadas. Pues, ¿quién controla los corrales en este término? Los oficiales de la comunidad. Sobre todo en momentos como este, ¿no? el de la paridad. Que en esta zona se procuraba que se hiciera más en la zona de Valencia, de Levante, o en zona de Andalucía, porque allí pagaban más por los corderos. Pero, bueno, regulación de las fuentes. Las fuentes eran fundamentales para, no solamente para beber, sino para todos los animales y para mantener en buen estado los ríos. Las ordenanzas de la comunidad regulan las fuentes. Fíjense, estas viviendas de los pastores, ¿no? Este es uno que está cerca de Guadalajara, ¿no? Pues había presupuestos, ¿no? Interés en que todo esto se mantuviera estupendamente. Y lo más importante, aparte de toda esta intervención que se da en todos los pueblos de la comunidad, ¿no? Los caminos, las cañadas, los corrales y las veredas. Los caminos que atraviesan los pueblos, y les enseñé algunos, eran fundamentales, ¿no? Fíjense, hay una regulación a nivel de toda España diciendo que las grandes cañadas tenían que tener 90 varas, que son más de 75 metros de ancho. ¿Para qué? Para que las ovejas pudieran comer, ¿no? Y luego las que conectaban ya a las zonas más pequeñitas, pues 37 y 20 metros. Y la comunidad de Albarracín tenía unos vigilantes, ¿no? Se llaman guardianes de la cabaña, que tenían que garantizar que esto no fuera. Y si alguien se comía el terreno de esto, porque lo usaba para rodear, pues era necesario. Eso fue locura, porque lo que hicimos en el CECAL fue publicar hace algunos años las grandes rutas de estas cañadas, esta es la de Sierra Alta, aquí estaría Pozondón, ¿no? Y describir los itinerarios. Y en cada itinerario, para poder hacerlo con bicicleta, para poder hacerlo a andar, explicar algo del paisaje, de las parideras, de los chozos, de las fuentes que están. Y también para convertir todo esto, que es algo histórico y económico, también en un recurso ahora fundamental para el turismo y para disfrutar de lo que es la sierra. Otro aspecto que se regula, los perros. Los perros, claro, vigilante para los lobos, ¿no? Tenían más valor a veces que una persona, sobre todo en la comida, porque un mastín de estos come una barbaridad, ¿no? Pues se regula las cosas de la comunidad, ¿no? Cómo tienen que ser los perros, cuánto tienen que comer, vamos, hay muchísimo. Y como ya se contaba, es decir, teníamos toda la sierra, allí donde existían yacimientos de sal, de salinas. ¿Para qué? No para conservar alimentos ni para poner sal en la comida, sino para que los ganados pudieran utilizarla y cogieran vigor. Si un animal toma sal, pues come más hierba y pesa más y al final vale mejor. ¿No? Pues estas salinas, aquí están las de Tablao, pues eran fundamentales y tenían que estar reguladas. Más ejemplos de cosas que dependen de la comunidad de Albarracín. Los molinos, tanto para moler trigo como otro tipo de molinos. Ahora les contaré cuáles son. Los hacían en hierro. En Gea de Albarracín, donde había un cruce de agua, se intentó explotar. Aquí tenemos sierra minera y tenemos yacimientos de hierro, ¿no? Pequeñas fraguas. Ahora, fíjense cómo se ve. El dinero que daban estas fraguas, ¿no? Pues una parte se lo quedaba la comunidad de Albarracín como si fuera una explotación económica. Aquí ven un esquema, ¿no? De lo que sería una fragua, esto se llama un martinete, que es un gran martillo que sirve para ir machacando, ¿no? Como si fuera un gran yunque. Un batán. El batán también servía para machacar la lana y con esa lana poder hacer luego posteriormente textiles. El más conocido que conocerán es el batán de Tramacastilla, pero la última utilidad del batán de Tramacastilla fue una fábrica de mantas. Y esto se explica porque, ¿no? Por ejemplo, el batán de Tramacastilla es de la comunidad de Albarracín
¿Y por qué? Porque, claro, la Comunidad de Madrid quería promover este tipo de actividades. Bueno, ya les he contado que lo importante no era tanto los corderos y no era la lana. Por tanto, esto generaba un montón de oficios, no solamente de pastores, sino de esquiladores. Y luego de transportistas de toda esta lana, una vez lavada, para poderla vender. Esto sería un lavadero de lana. Es decir, se esquila, se lava la lana, ¿no? Y una vez lavada y seca, se monta en carros para poderla comercializar. Y una parte de esa lana, ¿no?, en todos los pueblos de la comunidad se transformaba en tejido a través de estos telares mecánicos que fueron los que funcionaron en todos los pueblos hasta prácticamente el siglo XX. Y eso explica que gran parte de, por un ejemplo, en Albarracín había una fábrica de textil que suministró ropa al ejército español hasta la guerra de la independencia, que fue destruida por los franceses. Y donde la gente rica, pues que tenía tierra, pues también invertía en hacer este tipo de fábricas, pero en su mayor parte lo que eran pequeños telares domésticos que las familias tenían en sus casas y que pues transformaban la lana que ellos tenían o que les daban los ricos de los pueblos. Una última actividad, que esta sí que se ha conservado casi hasta hace poco, el trabajo con la madera, ¿no? El trabajo con los pinos y la explotación. Aquí tienen algunas fotografías, ¿no?, del descenso en Barsas. Fíjense, los pinos se bajaban por el Guadalaviar hasta prácticamente Valencia. Y algunas de las riadas más importantes que ha habido en Valencia se han debido a que todos estos troncos, cuando empieza a subir el agua, o una riada, obstruyen los puentes y entonces esto se desboca. Eso pasó hasta el siglo XX. Claro, no se podían coger los troncos y meterlos en camiones, es muy grande para meterlos en carros. ¿Cuál es el mejor? Pues por el río, ¿no? Otros usos, ¿no?, que se fue, digamos, la resina, ¿no? Y un último, el carbono. Es decir, aquí teníamos hierro, pero no teníamos carbono. Entonces, hasta principios del siglo XX, lo que se hizo, y eso es una de las explicaciones por lo cual esta paramera de Pozondón está muy desarrollada en algunos aspectos, porque en el siglo XVIII se utilizó gran parte de la madera para hacer carbón vegetal. El carbón vegetal consiste en coger los troncos, en invierno, hacer una combustión lenta y con esto, ¿no?, hacer un combustible, ¿no?, un carbón, ¿no?, que se utilizaba en esas fraguas, en esas ferrerías y en esas herrerías que les he contado antes. Pues bien, todo esto necesitaba para votar, lo hacía la comunidad. Y ya para no aburrirles mucho, quería acabar mi intervención contándoles que esto, que son actividades económicas y de carácter político, en la Edad Media y en la Edad Moderna solo tenía sentido si tenía un carácter religioso. Por eso lo de la diócesis y el carácter simbólico que tienen los espacios de la Comunidad de Madrid. Quizá el carácter simbólico del cristianismo más significativo es la campana, ese toque, ¿no?, que todos los días, todas las horas regula. La gente no tenía relojes, por tanto tenía que saber cuándo tenía que ir a un sitio, cuándo se tenía que acostar, por el toque de las campanas. Y todas las campanas de las parroquias y de las ermitas de la Comunidad de Madrid tienen un valor incalculable. Esta es una vista de la... Y esto también explica que, fíjense, esta es la diócesis de Madrid. Este es un mapa que encontramos hace algunos años, que publicamos, pero a mí me gusta especialmente porque aparecen todas las masías y los pueblos. Y aparece aquí, fíjense, por foto de ver. Aquí, ¿no? Pero esta es la carretera, ¿no? Es la diócesis de Zaragoza, ¿no? Y esto sería la frontera con la diócesis de Madrid. Esta la de Sigüenza. Entonces, la carretera, pero fíjese, ¿vale? Va a Tochuela, estas son pequeñas masías. Pepillo, el Caseto. ¿Por qué les interesaba tanto a la diócesis todo esto? Porque eran masías donde se pagaban impuestos. Pero fíjese que pocos caminos había, El de Pozondón iba por aquí, llegaba hasta Orihuela, ¿no? Por aquí sería el sitio para ir hacia Rodenas,
y poco más. Pero claro, para que la gente pudiera formar parte de esa comunidad también espiritual que era la diócesis y la iglesia, pues necesitaban espacios, y espacios muy simbólicos, que a mí siempre me han llamado mucha atención. Son los pórticos de las iglesias y de las ermitas, que son lugares también de reunión del concejo. El concejo era la reunión de los representantes de todas las familias a través de cofradías que se ponían bajo la invocación de un santo. Yo estudié hace algunos años que, como a veces ir a la justicia consistía también en pagar bastante dinero por los costes procesales, pues a veces las cofradías de los pueblos, algunas de aquí de la comunidad de Albarracín, pues sus propios cofrades, como sería lo que llamaría mejor la junta de la parroquia, ¿no? Pues impartían justicia, se consideraba que eran hombres buenos, y en estos coches cada uno venía aquí a contar lo que quería y la cofradía pues decidía. Luego hay cosas que son extraordinarias. Esta es la foto de su iglesia de Santa Catarina, ¿no? O estas ermitas aisladas. Al final, las ermitas también tienen una finalidad de, claro, en una sociedad tan peligrosa, de proteger los términos. Es decir, un santo o una virgen, si no protege, pues ¿para qué nos sirve? ¿No? Van a ver que todo lo que hace la iglesia es poner figuras de protección y de reforzar la sociedad que existe en ese momento. Y para eso, para estas ermitas, les voy a contar por qué las hacen, algo dicho, tan grandes. Porque en estas ermitas se hacen romerías y la gente pasaba aquí en la noche, dicen algunos sínodos, de día rezando, pero también contaban, ¿no? Pues que se traían aquí el aguardiente, se traían la fiesta, pues imagínense ahora en verano, pues a la fresca, había que estar con el santo, pero eran lugares de reunión social. ¿No? Esta es la que entra a Castilla. ¿No? Son todas absolutamente extraordinarias. Y luego, la forma en que la gente participaba en la iglesia era a través de ceremonias colectivas. Por eso se conservan en los pueblos estas cruces de procesión. Son cruces extraordinarias. Algunas se perdieron, otras no. Fíjate, se conservan dentro de las ermitas, dentro de las parroquias, en estos altares. Y luego hay que buscar, como decía, figuras que nos protejan. Aquí tenemos a los ángeles. Bueno, este es San Miguel, arcángel, matando al mundo. Esto es muy simbólico. La gente que no sabía leer y escribir, esto sí que lo sabía interpretar, el bien y el mal. Pero esta, fíjense, ¿no? El ángel aquí exterminador, ¿no? Con una espada, matando aquí a los y además, fíjense, el ángel encarado como guerrero. ¿Y quiénes eran los guerreros? Las personas más importantes de la comunidad de Albarracín. Por tanto, el simbolismo de unión estaba muy claro. Bueno, aquí tenemos a San Roque, ¿lo ven? Ahí con la llama, ¿no? Otro santo de protección. Y algunos que ustedes conocen muy bien. Yo creo que no les tengo que contar por qué Pozondón está dedicado a Santa Catarina, ¿no? Santa Catarina de Alejandría. Santa Catarina de Alejandría era una joven hermosa princesa de Alejandría en Egipto, pero ya convertida, ¿no? Tan inteligente que se atrevió a discutir con los doctores que había en la época del emperador y a cuestionar, ¿no?, que el culto pagano no tenía sentido y que el culto era el cristianismo, ¿no? La quisieron torturar, ¿no? Por eso va siempre con la rueca y finalmente, ¿no?, le cortaron la cabeza. Y es la patrona de los, como era en la media, la patrona de los estudiantes, porque demostraba, ¿no?, que una mujer joven e inteligente podía, con su inteligencia y con su argumentación, ¿no?, pues defender, en este caso, la fe. Y por esa perseverancia, pues es patrona de Pozondón y de muchos más pueblos. Luego al final tiene también una espada porque le cortan la cabeza y la palma de delante. Fíjense qué imagen, bueno, también la imagen femenina siempre a la iglesia le ha dado esa sensación de poder pedir algo a cambio, ¿no? Esto es una pequeña hornacina, fíjense esta imagen de la Virgen. Claro, son imágenes con las que todo el mundo se puede identificar.
y que luego además tiene muchos simbolismos en el exterior. Fíjense este simbolismo en una de estas casas que hay aquí en la sierra, ¿no? Es un arco gótico, pero arriba la cruz. O esta, ¿no? Que es muy conocida, de Jabaloyas, ¿no? Es la casa de la sirena, que tiene distintas interpretaciones, ¿no? Pero una de sus interpretaciones también tiene que ver con esa dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Los peligros, ¿no? La sirena, ¿no? Y con una reminiscencia a veces un poco pagana. Y luego la particularística. Esto se conserva en muchos pueblos, ¿no? Estas custodias para poder procesar. Y quería ya acabar contándoles otro de sus santos protectores, ¿no? Los santos de piedra, ¿no? Aldón y Senén, ¿no? Que fíjate, siempre se los representan con estas figuras de príncipes. Saben que Aldón y Senén, ¿no? Eran, se cuenta en la leyenda, que eran príncipes de Persia, que fueron a Roma, que cuidaban a los enfermos, que el emperador los quiso mandar a los leones, pero que los leones, ¿no? Se amansaron, no los quisieron matar, porque al final también como otros los tuvieron que decapitar, ¿no? Y sus reliquias, cuando vinieron desde hoy, pasaron por Francia, ¿no? Aplacaban las tormentas. Esa sensación de que Dios los había protegido para que pudieran, si se invoca por ellos, proteger de cualquier calamidad, pues hicieron que se convirtieran en los santos de piedra. Es decir, que si se invocaba a los santos Aldón y Senén, ¿no? Pues se iba a evitar el petisco. Y esta es la explicación de la visita de los santos de piedra. Es decir, que la Iglesia y esta comunidad, que para hacerlo teníamos que hacerlo todos juntos, ¿no? Pues justificaba gran parte de lo que estaba pasando. O la última, ¿no? Con esta ya acabo, ¿no? La ermita y la tradición de la Virgen del Tremedal, que fue destruida por los franceses, pero que todavía se conserva, ¿no? Y esta era famosísima por la cantidad de milagros que podía hacer. Una comunidad que tenga una Virgen, que tenga romerías, que tenga devoción, fortalece, ¿no? Ahora tenemos otras dimensiones, que son fiestas, ¿no? Pero en la Edad Media y en la Edad Moderna fortalecía lo que era el sentimiento de pertenencia. Y cuando se tiene un sentimiento de pertenencia asentado sobre todo esto, pues al final las personas se sienten bien. Bueno, pues esta era la pequeña historia que yo les quería contar de la comunidad de Albarracín, de su producción, y yo ahora, aparte de darles las gracias porque pues, han tenido la amabilidad de escucharme, pues si quieren les puedo contestar a cualquier pregunta, cualquier duda o a cualquier cosa que a lo mejor no haya sido capaz de explicar.